El Gran Premio de China terminó con Kimi Antonelli en lo más alto del podio, Lewis Hamilton a su lado con el Ferrari rojo, y una diferencia de 25 segundos entre Mercedes y el resto. Las celebraciones fueron genuinas, el resultado merecido. Pero en algún lugar, bajo todo eso, se había estado gestando una historia mucho más incómoda desde Australia. Y para cuando cayó la bandera a cuadros en Shanghái, se había vuelto imposible ignorarla. Los clientes de Mercedes no pudieron igualar a su proveedor, McLaren ni siquiera tomó la salida, y la FIA ya había confirmado que estaba revisando las regulaciones de gestión de energía que se encuentran en el núcleo de la razón por la que existe la diferencia. Lo que todos sospechaban sobre Mercedes después del Gran Premio de China ahora está confirmado. La pregunta es, ¿qué sucederá ahora? La historia no empezó en Shanghái, sino en Melbourne, en el momento en que George Russell cruzó la meta casi un segundo por delante de Oscar Piastri, su rival más cercano con motor Mercedes, y el equipo McLaren se dio cuenta de que estaban usando el mismo motor. El director del equipo Williams, James Vowles, describió cómo la diferencia de eficiencia lo tomó por sorpresa. Andrea Stella de McLaren fue más allá. Reveló que su equipo había estado solicitando a Mercedes HPP, la división de sistemas de propulsión con sede en Brixworth, información crucial sobre cómo operar la unidad de potencia de 2026 durante semanas antes del inicio de la temporada. Las solicitudes quedaron sin respuesta. Stella fue directo sobre lo que eso significaba en la práctica. McLaren salió a pista, analizando los datos y descubriendo en tiempo real de qué era capaz su monoplaza, sin el conocimiento fundamental que el equipo oficial había desarrollado durante meses. El reglamento es claro al respecto. El apéndice 4.5 del reglamento deportivo de la F1, aclarado por una directiva técnica de la FIA de 2018, establece que las unidades de potencia suministradas por un fabricante deben ser idénticas en todos los aspectos y capaces de funcionar exactamente de la misma manera. Si un equipo cliente no puede operar su motor de la misma manera, porque no se le ha proporcionado la información necesaria, el fabricante incumple dicha directiva. Para cuando el paddock llegó a Shanghái, varios equipos habían presentado consultas técnicas ante la FIA. Los pilotos hablaban en clave sobre un proveedor que no compartía la información que debía compartir. Y Lando Norris, cuyo coche ni siquiera llegó a la parrilla de salida, lo resumió encogiéndose de hombros. Ciertas cosas, dijo, tenemos que averiguarlas por nuestra cuenta. La acusación más llamativa del fin de semana del Gran Premio de China no provino de un director de equipo rival. Vino de Lewis Hamilton, el hombre que pilotó para Mercedes de 2013 a 2024, que ganó 6 de sus 7 campeonatos mundiales con el equipo de Brackley, y que ahora se sienta en un Ferrari. Después de la clasificación al sprint en Shanghái, Hamilton habló abiertamente con los medios reunidos sobre lo que creía que Mercedes estaba haciendo con su unidad de potencia. Usó una frase específica que cualquiera que haya seguido la Fórmula 1 entre 2018 y 2020 reconocerá de inmediato. Modo fiesta. El modo fiesta era una configuración de clasificación de alta potencia que Mercedes utilizaba durante ese periodo. Un modo que permitía a la unidad de potencia desplegar revoluciones incrementales por encima de su rango operativo normal durante una sola vuelta, entregando la máxima potencia eléctrica precisamente en los momentos en que se decidía el tiempo de vuelta. La FIA lo prohibió en 2020. La sugerencia de Hamilton, hecha abiertamente y registrada, fue que Mercedes había encontrado una versión de ese concepto dentro del reglamento de 2026. Una forma de obtener un rendimiento adicional en condiciones de clasificación que otros equipos, incluido el suyo, no podían replicar, porque no tenían la información sobre cómo hacerlo. Esto no es una especulación de un ingeniero rival, ni de un empleado del paddock. Se trata de un 7 veces campeón del mundo que pasó 12 años en Mercedes, y que declaró a los medios que su antiguo empleador está utilizando un truco de clasificación que la FIA ya había prohibido de otra forma. La gravedad de esta acusación es significativa, y la FIA ya estaba al tanto. Nicolas Toumbasis,
jefe de asuntos técnicos de monoplazas de la FIA, confirmó en Shanghái que las normas de gestión de energía se revisarían después del Gran Premio de China. Este anuncio no fue una sorpresa. La FIA ya había insinuado después de Melbourne que eran posibles cambios, pero la confirmación en Shanghái, en un fin de semana donde la diferencia de rendimiento entre Mercedes y el resto de equipos alcanzó los 25 segundos, tuvo un peso diferente. La FIA no está investigando a Mercedes por una infracción técnica específica. Lo que Tombazis confirmó es más amplio, y en cierto modo, más significativo. Las propias regulaciones podrían estar creando una ventaja estructural que ningún equipo debería tener en un deporte diseñado en torno al equilibrio competitivo. La laguna en la relación de compresión, donde las culatas de los cilindros de Mercedes se expanden de 16:1 en frío a aproximadamente 18:1 a temperatura de funcionamiento, ya se ha subsanado con una prueba de medición en caliente obligatoria desde el 1 de junio. La FIA votó unánimemente a favor de este cambio. Sin embargo, las reglas de despliegue de energía, los límites de superclipping y los topes de despliegue siguen en revisión. Los equipos presentaron sus posturas en una reunión 10 días antes de Shanghái. La opinión unánime fue esperar hasta después de China para realizar cambios. Dicha revisión ya está en marcha. Lo que Ferrari, Red Bull, Honda y Audi sospechaban de Mercedes desde los test de pretemporada en Bahrein, que la ventaja era estructural, regulatoria y potencialmente explotable de maneras que iban más allá de la simple excelencia en ingeniería, ahora ha sido confirmado por las propias acciones del organismo rector. La FIA no abre revisiones regulatorias porque todo funciona correctamente. Cuando ninguno de los McLaren logró tomar la salida en Shanghái, la explicación inmediata fue una falla eléctrica. Dos problemas separados en la unidad de potencia, confirmó el equipo, sin relación entre sí. Pero el contexto de esas fallas cuenta una historia que va más allá de la mala suerte mecánica. McLaren ya había reconocido que no entendía del todo cómo operar su unidad de potencia Mercedes. Stella había pasado semanas intentando extraer información del HPP que debería haber sido proporcionada automáticamente según el reglamento deportivo. La diferencia en la clasificación entre el equipo oficial de Mercedes y McLaren, que compartían el mismo hardware, había alcanzado 9 décimas de segundo en Melbourne. 9 décimas, mismo motor, conocimientos diferentes. Cuando las unidades de potencia se llevan al límite, sus operadores no las comprenden del todo, los problemas de fiabilidad se vuelven más probables. Las dos DNS de McLaren fueron la consecuencia más dramática, en una sola carrera, de una situación que se venía gestando desde antes del comienzo de la temporada. El piloto de Haas, Oliver Behrmann, ofreció el contraste más directo posible. Ferrari, dijo, había sido increíblemente abierto y servicial con sus equipos clientes en cuanto a la estrategia de despliegue y la gestión de la energía. Ferrari lo compartía todo, McLaren estaba resolviendo las cosas por su cuenta. La diferencia entre esos dos enfoques, entre un fabricante que trata a sus clientes como socios y otro que los trata como competidores, ahora se hace evidente en los resultados de la carrera. Y Piastri, que no ha completado ni una sola vuelta en un gran premio durante las 2 primeras rondas de la temporada, está pagando el precio más alto por ello. La FIA dispone de varias herramientas para abordar lo que está sucediendo en la parte delantera del campeonato de 2026. El cambio en la regla de la relación de compresión entra en vigor el 1 de junio, una prueba obligatoria a alta temperatura, que cierra la laguna que Mercedes explotó en el diseño de su culata. Se estima que solo ese cambio le costará a Mercedes entre 13 y 30 caballos de fuerza, lo que equivale a entre 3 y 4 décimas por vuelta. Las reglas de despliegue de energía están siendo revisadas activamente. Entre las opciones que se barajan, se incluyen aumentar el límite de recolección de energía del sistema de superrecorte, reducir la potencia máxima de despliegue para permitir una salida eléctrica más sostenida, o ajustar el equilibrio entre la combustión y la contribución eléctrica. Cualquiera de estos cambios reconfigura el orden competitivo. El mecanismo de recuperación de rendimiento incorporado en el reglamento de 2026
precisamente para este tipo de situación, se evaluará después de la sexta carrera en Miami. Si algún fabricante de unidades de potencia demuestra un déficit de rendimiento superior al 2% con respecto a la cifra de referencia, podrá optar a oportunidades de desarrollo adicionales fuera del límite de costes. Honda y el equipo Aston Martin son los candidatos más probables para obtener este beneficio. También existe un punto de presión más inmediato. El reglamento deportivo de la FIA es claro respecto a lo que Mercedes HPP debe proporcionar a los equipos clientes. Si la discusión en curso entre McLaren y Mercedes no resulta en el cumplimiento total, la FIA tiene la autoridad para hacer cumplir esa obligación. Y la presión política de varios equipos para que lo hagan es ahora considerable. El Gran Premio de China confirmó lo que todos sospechaban. Mercedes encontró algo en el reglamento de 2026 que el resto de la parrilla no ha encontrado. Lo están utilizando para ganar carreras por 25 segundos, y el organismo rector del deporte ha reconocido públicamente que necesita actuar. El primer podio de Hamilton con Ferrari fue la imagen del fin de semana del Gran Premio de China. Pero la imagen y la historia no siempre coinciden. Detrás de la celebridad hay una dinámica más compleja. En cuanto a las regulaciones, la FIA confirmó que está revisando el reglamento que le dio a Mercedes su ventaja. Los equipos clientes confirmaron que no han recibido la información a la que tienen derecho según el reglamento deportivo. Y el propio Hamilton, desde el garaje de Ferrari, confirmó que Mercedes está utilizando un modo de rendimiento de clasificación que recuerda algo que la FIA prohibió previamente. La sospecha ya no es solo un rumor en el paddock, está confirmada por el propio proceso de revisión del organismo rector. La pregunta ahora es si los cambios llegarán lo suficientemente rápido como para convertir esta temporada de Mercedes en una auténtica lucha por el campeonato. Japón es el siguiente, luego Miami, donde se lleva a cabo la primera revisión formal del rendimiento de la unidad de potencia. Suscríbete a F1 Box a Box, seguiremos de cerca cada novedad.